¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo quiero sustituir la alimentación de dos pilas del tipo AA, como estáis viendo aquí, dos pilas alcalinas de esta tira LED, por una alimentación con un USB tipo A que podamos conectar en una regleta, por ejemplo en esta que tengo ya aquí, para que se alimente a 5 voltios y el amperaje que necesiten los LED. Se trata, por tanto, del típico ejemplo donde tenemos aquí una alimentación de 3 voltios y la vamos a cambiar a una de 5 voltios, que es la que nos proporciona cualquier USB, y por tanto necesitamos una resistencia que nos proteja los LED. ¿Queréis saber cómo se calcula con la ley de Ohm? Comenzamos. El problema que tenemos con esta pequeña tira de LED que se alimenta con dos pilas, como estáis viendo, dos pilas del tipo AA, LR6, 1,5 voltios con cada pila. Estas pilas están conectadas en serie y nos proporcionan 3 voltios aquí en la salida para alimentar los LED. En este caso, la tira de LED se alimenta a 3 voltios y lo único que tenemos aquí en el circuito es un pequeño interruptor para encender y apagar la alimentación eléctrica de los LED. El problema que tenemos y que encontramos en este caso es que la alimentación con las pilas es 3 voltios y la alimentación que proporciona un USB es de 5 voltios. Por lo tanto, tenemos que instalar una resistencia de protección. Si nos fijamos en un circuito comercial, es decir, que he extraído de la iluminación de una lupa, aquí lo estáis viendo, siempre vemos los mismos elementos. Fijaos, lo estoy alimentando con las dos pilas de la tira de LED, he conectado dos pinzas de cocodrilo, aquí tenemos los contactos del portapilas. Aquí, si empezamos por aquí, por el terminal positivo, vemos que tenemos una resistencia de protección para los LED y después de la resistencia encontramos un interruptor de encendido y apagado. Fijaos, ahí podemos encenderlo y apagarlo. Vamos a dejarlo encendido. Después tenemos dos LED, como veis, y por último tenemos el contacto negativo. ¿Y qué es lo que hace esta resistencia de protección? Consume parte del voltaje, tiene aquí una caída de tensión, que si estamos hablando, por ejemplo, de que aquí los LED funcionan a 2 voltios, la resistencia consume 1 voltio, tiene una caída de tensión de 1 voltio y los LED tienen 2, en definitiva, 2 voltios más 1 voltio que consume la resistencia son 3 voltios, que es lo que tenemos aquí en la fuente de alimentación. Voy a coger la fuente de alimentación que tiene un voltímetro y un amperímetro incorporados. Con el voltímetro me voy a asegurar de que alimentamos la tira de LED a 3 voltios y con el amperímetro o el miliamperímetro vamos a medir la intensidad de corriente que estaría circulando por el circuito de nuestra tira LED y con esos datos vamos a calcular el valor de la resistencia de protección. Bien, como veis he conectado con estos cables con clip de cocodrilo la fuente positivo al terminal positivo donde teníamos la pila y negativo al terminal negativo de la pila. Entonces tenemos la polaridad bien conectada. Si damos al interruptor, la tira LED se enciende. Y en este caso vamos a ver que consume del orden de 0,15 amperios, es decir, 150 miliamperios. Por lo tanto, quedaros con estos valores: voltaje de alimentación de la tira, 3 voltios, y consumo de corriente 150 miliamperios o 0,15 amperios. Con estos valores vamos a calcular la resistencia que necesitamos para proteger nuestra tira LED cuando la alimentemos a partir de un puerto USB a 5 voltios. ¿Cómo calculamos el valor de esa resistencia para proteger nuestra tira LED? Pues lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación con su positivo y negativo, donde esta fuente de alimentación va a ser el USB a 5 voltios que tenemos aquí. Ahora os enseñaré cómo se conecta. Este USB tiene 5 voltios en corriente continua y del positivo sale una rama de nuestro circuito donde vamos a instalar una resistencia de protección y después tenemos aquí nuestra tira LED que la voy a representar, como estáis viendo, por un solo LED en este caso. Un LED emisor de luz y después de este LED cerramos el circuito hasta el terminal negativo. Este es nuestro circuito que, como veis, es muy simple. Ahora bien,
En la alimentación tenemos 5 voltios y esta tira de LED hemos visto que funciona a 3 voltios y consume 0,15 amperios. Aquí tenemos 5 voltios, por lo tanto, para que nuestra tira de LED funcione a 3 voltios, la resistencia tiene que consumir 2 voltios. Eso es un dato que sacamos porque 2 más 3 son 5 voltios, que es lo que tenemos en la fuente de alimentación. Cuando sale la corriente de la fuente de alimentación, aquí caen 2 voltios en la resistencia y alimentamos nuestra tira de LED a 3 voltios porque 5 voltios menos una caída de 2 voltios son 3 voltios. Por lo tanto, ya sabemos que el voltaje de nuestra resistencia, la caída de tensión que va a tener la resistencia, es de 2 voltios. Y por aquí circula una corriente de 0,15 amperios. Circula por aquí, circula por la resistencia y circula también por nuestra tira de LED porque la vamos a alimentar con esa intensidad de corriente para que los LED brillen adecuadamente, como hemos visto. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Ohm de una manera muy simple, sabemos que la ley de Ohm es V es igual a I por R, voltaje es igual a intensidad por resistencia, y la ley de Ohm la aplicamos a nuestra resistencia porque la ley de Ohm realmente solo se puede aplicar a resistencias. Sabemos entonces que el valor de la resistencia, despejando aquí R, será igual a la caída de tensión que tenemos en la resistencia partida la intensidad de corriente que va a circular por esa resistencia, 0,15 amperios. Ahora bien, la caída de tensión de la resistencia hemos visto que era igual al voltaje de la fuente, V sub F, voy a poner voltaje de la fuente, menos el voltaje que tenemos en la tira de LED o en nuestros LED, que en nuestro caso son 3 voltios, dividido entre la intensidad que está circulando por la resistencia. Por lo tanto, si hacemos este cálculo, la resistencia será igual al voltaje de la fuente, 5 voltios, menos el voltaje del LED, 3 voltios, partido la intensidad de corriente que circula por la resistencia, 0,15 amperios. Y esto es igual a 5 menos 3, 2, como ya habíamos supuesto, 2 voltios, caída de tensión en la resistencia, partido 0,15 amperios, y haciendo el cálculo tenemos una resistencia de 13,3 ohmios. Y tenemos que irnos al valor comercial que tengamos más próximo. La resistencia que tengo realmente es de 13 ohmios. Por lo tanto, nos va a valer perfectamente esa resistencia. Como habéis visto, partiendo de estos datos, que los hemos obtenido de forma experimental, y sabiendo que el voltaje de la fuente de alimentación que tenemos es de 5 voltios, hemos calculado la caída de tensión en la resistencia, y sabiendo que va a circular 0,15 amperios por esa resistencia, hemos calculado el valor en ohmios de la resistencia. Y ahora otra pregunta muy interesante es: ¿cuánta potencia disipa la resistencia? Sabemos que potencia en corriente continua es igual a voltaje por intensidad. Entonces la potencia que disipa la resistencia será igual a la caída de tensión que hay en esa resistencia, 2 voltios, multiplicado por la intensidad que está pasando por la resistencia, 0,15 amperios. Si hacemos este producto de 2 por 0,15, obtenemos una potencia de 0,30 vatios, como estáis viendo aquí. Esta es la potencia que disipa nuestra resistencia. Por lo tanto, yo la resistencia que voy a seleccionar es y de una potencia mayor que 0,30, en nuestro caso 1 vatio, que es la que tengo a mano. Estas son las características de la resistencia de protección que vamos a utilizar para nuestro LED. 13 ohmios y 1 vatio de potencia. Y la resistencia que yo he calculado pues es esta que tengo aquí. Fijaos que es más gruesa que las resistencias que utilizamos habitualmente, y eso es debido a que es de 1 vatio de potencia. Si hacemos el análisis con el código de colores de la resistencia, sabemos que el primer anillo es de color marrón, por lo tanto es un 1, como estáis viendo aquí. El segundo anillo es de color naranja, entonces buscamos aquí, vemos que el segundo anillo es un 3, por lo tanto ya tenemos 13. Y luego el tercero es un multiplicador, que en este caso es de color negro, por lo tanto el color negro, el factor de multiplicación es por 1, esta resistencia es de 13 ohmios, exactamente el valor que hemos calculado, y la última banda, la dorada, es la tolerancia. En este caso, dorada, esta resistencia tiene una tolerancia de más o menos 5%.
Como ya sabemos cómo va la conexión aquí en el cable, lo que voy a hacer es, voy a cortar este cable, lo voy a cortar aquí más cerca de la tira LED, que es donde vamos a conectar el puerto USB de tipo A. Lo corto aquí y de esta manera este portapilas lo puedo aprovechar para otros proyectos. Vamos a separar los cables, vamos a quitar el aislante y el punteado, que es este, es el positivo. Para la instalación de la resistencia vamos a utilizar un soldador, un poco de estaño y cinta termorretráctil. Los cables de tipo USB tienen 4 hilos en el interior. Uno, el rojo, que es el positivo, el que transporta la corriente. Luego tenemos el negro, el de tierra, y luego verde y blanco, que es para el tráfico de datos. En nuestro caso no va a haber tráfico de datos, solo lo queremos para la alimentación eléctrica, por lo tanto el cable blanco lo corto y el cable verde también lo corto. Solo dejo los cables de alimentación eléctrica, negro, como estáis viendo, y rojo. Bien, antes de comenzar a soldar, coloco este tubo termorretráctil, que luego va a cubrir todo el conjunto, ya aquí, para que luego no se nos olvide ponerlo. De esta manera, para luego cubrir, como digo, todo el conjunto de la resistencia y los cables. Vamos a soldar primero el cable negativo, que era el que no tenía puntos aquí en superficie, y para ello voy a colocar este trozo de cinta termorretráctil con el que luego voy a cubrir la soldadura. Aquí tenemos el negativo y aquí hacemos un empalme que ahora vamos a soldar. Bien, soldamos, como veis, el cable negativo. Ya lo tenemos soldado. Dejamos que se enfríe, quitamos el exceso de cable de esta manera. Una vez que la soldadura pues ya está fría, cubrimos con la cinta termorretráctil, que la cubra bien, y fijamos la cinta con un poco de calor de un mechero, dando rápidas pasadas. Veis como que enseguida se encoge y ya está colocada. Ya tenemos aislada esa unión eléctrica. Ahora vamos a poner la resistencia aquí entre los terminales positivos. Vamos a soldarla ahí. Soldamos uno de los lados de la resistencia en el positivo y de la misma manera pues soldamos el otro extremo, que es el que vaya en la tira LED. Dejamos que se enfríe y retiramos pues el exceso de la patilla. Bien, fijaos lo que hemos hecho. Hemos intercalado la resistencia conectándola en serie en el cable positivo. Hemos conectado directamente la alimentación eléctrica del negativo en el negativo de la tira de LED, y en el positivo hemos intercalado la resistencia de 13 ohmios que habíamos calculado. A continuación, una vez que todo ya está frío, colocamos este trozo de cinta termorretráctil para que cubra todo el conjunto, lo aísle y lo proteja. Lo colocamos de esta manera, que cubra bien todo el conjunto, y lo fijamos con calor con ayuda de un mechero o una pistola de aire caliente, pues es mucho mejor. ¿Veis cómo se contrae al aplicar el calor con rápidas pasadas? No tenemos que quemar el termofusible, así que tener cuidado. Bien, y este es el resultado final. Una tira LED para la cual hemos calculado una resistencia de protección, que aquí se puede intuir, y que va conectada con un USB tipo A. Solo nos queda probarla. Vamos a conectarla en este puerto USB y, como veis, funciona de maravilla. Las luces LED tienen un buen brillo porque les estamos proporcionando la intensidad de corriente necesaria con el voltaje apropiado para esta tira LED, que recordemos que eran 3 voltios y 150 miliamperios. Esta es la manera de calcular la resistencia para un LED y para una tira de LED, como habéis visto, aplicando la ley de Ohm. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.